Bienvenidos a Anormales, una serie para pensarnos a nosotros mismos. Una serie para preguntarnos por qué los políticos nos hablan tanto de las cárceles, por qué tenemos una fascinación por las cárceles. Acompáñenos a cuestionar, a preguntar, a pensar ese espacio en una nación como Colombia. ¿A quién enviarías a la cárcel ya mismo? Eh, no, o sea, en general, digamos a los violadores de niños, a todos, la verdad. Si tú tuvieras la posibilidad de enviar a alguien a la cárcel ya mismo, ¿a quién quisieras enviar o pensarías enviar a la cárcel? Si tuviera la Eh, posibilidad de enviar a alguien a la cárcel ya mismo, ¿a quién enviaría? A Uribe, Uribe. claro. En este capítulo vamos a hablar de la cárcel en Colombia. ¿Por qué los políticos nos quieren convencer y ganar votos a punta de castigo y más cárcel? Acompáñenos en esta serie a hablar y a conversar sobre este tema. Bukele, que hables de la prisión. ¿Qué puede significar el castigo para los colombianos? Es una pregunta que puede tener varios matices. Mm, Creo que el castigo es la forma más, ¿cómo llamarla? Popular para poder impartir justicia, ¿sí? Cada vez que se comete un crimen, cada vez que hay un tipo de injusticia, lo primero que se piensa es esa persona tiene que ser castigada, ¿sí? Es como la salida fácil para la reparación hacia un daño que sufre la población. Entonces yo creo que es la salida fácil para establecer ciertos mecanismos de justicia. En ese sentido, claramente, si a alguien en la calle le roban el celular, si una persona ve que a alguien le roban el celular afuera, lo primero que va a pensar es hay que darle pata, puño y palo, ¿sí? Porque lo primero que uno piensa es merece el castigo. ¿Mm? Entonces, yo creo que es un pensamiento muy popular y es la forma más rápida en la que uno concibe establecer mecanismos de justicia. Es muy interesante entender siempre a Dostoyevsky desde Crimen y Castigo. Sí, Digamos que es una obra también donde la gente tiene más la posibilidad de acercarse, creo yo, más que con los hermanos Karamazov, sí, mucho sin más. duda. Mm, Y siempre en la literatura, en el cine, en la cultura popular, mm, cuando se habla de Rusia y de Dostoyevsky, está la figura de Raskolnikov. sí. ¿Sí? Ujú. ¿Cómo ver a Raskolnikov, tú que te has adentrado en esta obra como lectora, desde tu experiencia estética, cómo figurarnos, cuál es la impresión que tendríamos de ese personaje? Bueno, Raskolnikov em, es un personaje en el que se encarnan, como siempre en los de Dostoyevsky, ¿no? Una contradicción. Y en este caso es la contradicción entre un hombre, digamos, que tiene una compasión muy elevada por la humanidad sufriente, digamos, Ujú. que tiene ideales muy nobles de ayudar al prójimo caído, también en relación con su familia, y al mismo tiempo está el Raskolnikov, que le surge una idea, y es una idea contraria a esta, y es la idea de, ni siquiera contraria, tal vez está unida a esta, y es la idea de, por amor a la humanidad, ¿no? Voy a matar a una vieja usurera, ¿no? Ujú. Entonces, esto normalmente se denomina como el utilitarismo moral o la ética utilitarista o la ética racional, y es el bien mayor, ¿no? Sí. Basados, por ejemplo, en este caso, en un asesinato. Y es como este hombre cae, o sea, es el movimiento del Ujú. alma de Raskolnikov cayendo desde un ideal, y es el ideal del utilitarismo moral, ¿no? Y en ese sentido, la culpa viene a insertarse en esta dinámica, que es una dinámica, pongámosle así como dije, vertical, de arriba hacia abajo, y la culpa viene a ser un momento, olvidémonos de Hegel, como una etapa, un móvil para la salvación del alma. O sea, estamos hablando en términos cristianos. Sí. La culpa es un momento de, digamos que de la destrucción del mal mismo para que el alma humana pueda conseguir, pueda alcanzar un bien y una felicidad. Una redención, Una podríamos. redención en términos cristianos, claro, y Ujú. que viene con el perdón y todo esto. Entonces la culpa viene en ese relato. O sea, en ese despliegue de ese tapiz religioso, la culpa viene a jugar un rol importantísimo y es como el hombre puede salvar el alma, su alma. Para nosotros como sociedad,
resulta muy fácil enviar a cualquiera a la cárcel. Es más, en muchos casos creemos que esta es la única forma de retribuir un daño. Pero, ¿solo existe una forma de castigo para los diferentes delitos? En pleno siglo XXI, cuando la tecnología ha avanzado tanto, ¿es esta la única forma de reformar al victimario y de encontrar una solución para la víctima? Ojo, porque una cárcel no es solo una cárcel, es una representación social de nuestra forma de ver el mundo. ¿Por qué crees que son importantes las cárceles? Para mantener a los culpables bajo un control. Son importantes las cárceles, pues el que haga mal, que pague las cosas. Pues las cárceles creo que han sido implementadas justamente para la corrección de la ciudadanía en todas partes del mundo. ¿Podríamos inventarnos otras formas de castigar más humanas? Yo creo que sí, pues de hecho Foucault plantea eso en Vigilar y Castigar, plantea que el nacimiento de la prisión es una forma en la cual se quiere humanizar el castigo, ¿no? Él hace una genealogía de los suplicios a los sistemas disciplinarios, en el cual el suplicio básicamente es un desmembramiento del cuerpo para generar terror, y lo que hace el dispositivo disciplinario, perdón, es justamente regular los castigos para una humanización. Eso era lo que se pensaba, ¿no? Humanizar los castigos para un mejor trato. Sin embargo, lo que se quiere es una economía de las fuerzas para regular un poco más la población. Entonces, siempre van a haber más formas humanas de castigar, pero lo que se quiere es, en el fondo, regular cierto tipo de poblaciones. Motivación de mi crimen. Y él termina, los que lo hemos leído, en Siberia, pagando una condena. Como buen ruso en Siberia. Como un buen ruso en Siberia, porque se encontró con Sonia, que es una prostituta, hija del alcohólico, hombre que se encontró en una taberna, y es por ver la compasión y la absoluta generosidad y abnegación cristiana de Sonia que Raskolnikov quiere, digamos que revestir, Una justificar redención. su asesinato Okay. a través de la lectura del Nuevo Testamento que Sonia le da. Entonces, ¿qué es lo que dicen estos estudiosos que nombré antes? Y es que Raskolnikov en realidad nunca siente una culpa. O sea, él no llega al momento de la culpa. Él llega al momento de darse látigo porque sus ideales racionales fracasaron. O sea, él está atormentado, no por una conciencia moral, ¿sí? De, pucha, maté a la vieja, sino porque su idea, o sea, más bien su ego, su yo Raskolnikov me cree un hombre extraordinario, o sea, es la evidencia de su caída y del desmorone de esa idea. Okay. Entonces, en realidad nunca surge la culpa. Él va a Siberia y bla, 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 bla. Y en realidad hay alguien que dice como Crimen y Castigo, en realidad se desarrolla después, o sea, lo que no está escrito, y es la redención de Raskolnikov. El computador. Vemos que los aíslan, pero no hay ningún... ¿Qué opinas de este tipo de cárceles? Pues primero queda uno, o quedé yo, atónito. Me parece increíble, pero digamos que eso depende ya de la evolución cultural de cada sociedad, ¿no es cierto? Me parece magnífico que el que está condenado, está cumpliendo una pena, pueda resocializarse de esa manera, y pues sería extraordinario que existiera en todas partes del mundo. ¿Sí? ¿Enviarías a un violador a una cárcel así? Difícil pregunta, porque es que, por lo menos en nuestra sociedad, el concepto de violación es muy duro, toca las fibras más íntimas del ser humano, por lo menos para mí. No sé. Salir a nadar, no hay rejas, no hay guardias, esta es gente condenada a 15, 20 años de prisión, tienen espacios libres, pues. ¿Qué opinas de las cárceles en Noruega que acabas de ver? Está bonita. Entonces, esa va a tener la persona menos tiempo de estar como reprimida, como enfermarse, como a querer, digo yo, tejiendo otras cosas que querer hacer afuera que no puede hacer desde adentro, me parece. Okay. ¿Tú enviarías a un violador a una cárcel como estas? Sí, claro, es un delito grave.
Y que esté en esas condiciones está bien. Es un delito grave. Que tengan la oportunidad de salir adelante, de no pensar volver a hacer lo mismo. No, pero están reparchados. ¿Eso es para todos? Sí, O sea, en cárceles en general. Noruega para cualquier tipo de delito. Desde los más graves. Esa es su celda, mejor dicho. Pues igual son personas, pero no sé. Uno tiene que responder por lo que hace. Pues a mí me parece que la verdad no tiene que pagar las consecuencias de sus actos. Sí, a mí me parece que están muy parchados, la verdad. Pues tienen computador, comen lo que quieran, nadan, no, ni uno ni otro. Y entonces, mirando ese modelo de castigo en Noruega, ¿tú enviarías a un violador a una cárcel así? No, la verdad no. ¿No? ¿Bajo ninguna circunstancia? No, no porque, no. Este sistema es la evidencia palpable de que como humanos estamos perdidos, de que lo que profesamos como la nueva era de la salud mental ha fracasado. Un fracaso porque seguimos anclados a los dispositivos de educación, de pensamiento, de castigo del pasado. Okay. Y en términos un poco entendiendo el espacio de la cárcel desde vigilar y castigar, ¿cómo lo podemos relacionar con la crisis, por ejemplo, que hay en esta sociedad? Bien, Foucault hace un análisis en el panóptico y el análisis que él hace es el siguiente. El principio de la cárcel, el principio del panóptico es despertar en el delincuente el sentimiento de culpa, ¿sí? Al el delincuente verse observado todo el tiempo, lo que se espera es que se genere un autocastigo, ¿no? Que él se mortifique por haber cometido un crimen. Foucault en 1976 dice, ese propósito de la cárcel fracasó por completo. Eso no se cumple. Lo que hacen las cárceles es reproducir la violencia, reproducir los crímenes que están en la sociedad. La cárcel es un reflejo de la sociedad, ¿sí? Es duro, es duro. Foucault, la conclusión de Foucault es que lo que hacen las cárceles es una administración de los delitos, una administración de los ilegalismos, clasifica el delito, clasifica los ilegalismos, pero no los quita, los administra. Es una forma de regular relaciones de fuerza. Entonces, si una cárcel está vuelta a nada, si hay, por ejemplo, hacinamientos en Colombia, la Modelo, por ejemplo, es una cárcel que está completamente desbordada, lo que evidencia la cárcel Modelo es un reflejo de la sociedad, ¿sí? Que las instituciones no sirven, que hay un colapso completamente judicial, que para que haya un juicio se demora un montón de tiempo y la salida rápida, rápida, perdón, es mandar al delincuente a la cárcel cuando estamos topeados de eso, ¿no? Entonces la cárcel pierde su fundamento que es despertar el sentimiento de culpa en los delincuentes. Tocas un punto muy importante y es entonces la mirada que nos brinda Dostoyevsky es una mirada para entender la redención, ¿no? Sí, sí. Yo creo que toda la obra toda la obra me refiero desde los cuentos hasta Ok. los hermanos Karamazov. Porque hay una presencia importante de la religión im- en Dostoyevsky, ¿no? Es, o sea, Es es la presencia, es la forma de la obra de Dostoyevsky, el cristianismo ortodoxo. el cristianismo Yo creo que así ortodoxo. como no podemos entender a Dante sin el catolicismo, Catolicismo, sí. no podemos entender a Dostoyevsky sin el cristianismo que atraviesa todo. Entonces, lo que yo creo que pasa en toda la obra y que estamos hablando con Raskolnikov es que Dostoyevsky describe un movimiento del alma, eh, o sea, le interesa el movimiento del alma vertical, o sea, le interesa el principio y el fin del alma humana, en este sentido, es decir, cómo se eleva el alma y cómo cae el alma, y no un movimiento horizontal, Ok. causal, ¿no? Entonces la culpa pertenece a este movimiento vertical de salvación del hombre caído, porque todos compartimos un destino de culpa, ¿no? Es el cristianismo, un pecado original. Y la culpa hace parte de este movimiento de ascensión, o sea, como de retorno a la casa. Yo creo que la culpa no es un sentimiento, Ok. no Bien. es una emoción, Perfecto. no es un síntoma, no es una enfermedad. La culpa es una conciencia. Ujú. Según mi interpretación de Dostoyevsky, que ya vamos a pasar Perfecto. a tu pregunta,
Está bien. Y es conciencia de qué? De pertenecer a una historia, ¿no? En el que yo no soy lo absoluto, en el que hay un absoluto por encima. Oye, la palabra es encima. Estamos hablando como de posiciones de mí, ¿no? Y yo pensando en eso Ujú. y estando absolutamente sorprendida y gratamente sorprendida por la obra de Dostoyevsky, sí, tuviéramos esa conciencia de culpa, ¿sí? De haber roto una relación con un absoluto, de existir una fractura, de ser seres fracturados, de ser seres separados, de que somos una síntesis aún sin lograrla, ¿no? El castigo viene a ser parte de esa posibilidad de retornar a casa. Parece ser que a una parte de los colombianos les da un poco o les significa placer el castigo. Es más, hasta algunos reclaman la pena de muerte. Ujú. ¿Qué podríamos decir al respecto? Bueno, Nietzsche tiene unas reflexiones sobre eso muy importantes que me gustaría transmitir. Eh, él plantea que todo ser humano tiene algo que se llama voluntad de poder, ¿no? Términos sencillos, voluntad de poder es descargar fuerza, descargar ciertos impulsos de fuerza. Y una manera para satisfacer ese impulso de fuerza justamente son los castigos, ¿sí? El castigo básicamente genera placer en el ser humano y una forma de satisfacer ese placer es ejercer fuerza en términos de castigo o ver el castigo. Entonces, el castigo es una forma en la cual se produce esa satisfacción de querer ver y sentir placer, ¿no? Em, yo creo que por eso la fascinación con los castigos tiene cierto sentido de morbo, ¿no? Cuando uno ve cierto castigo, cuando uno ve que están castigando a una persona, lo que se satisface es un placer. Entonces, en pocas palabras, nos gusta, a los colombianos nos gusta el castigo porque nos gusta sentir placer justamente al ejercer violencia, ¿no? Esa es una tesis un poco fuerte, pero digamos un poco los estudios de Nietzsche en su genealogía evidencian eso, ¿no? Que se castiga por el ansia de descargar fuerza. Existe cierta fascinación en el castigo, la necesidad de sentirnos culpables, pero no porque sea nuestra naturaleza. Tal vez esta forma de habitar el planeta Tierra, porque no me imagino ningún otro ser en la galaxia con tal fascinación por la culpa, sea enseñada desde la infancia. Una tradición que por siglos nos ha enseñado una forma de relacionarnos con los otros y con la naturaleza. ¿Tú crees que se puede perdonar? ¿Es posible perdonar? Si nos referimos a la cárcel y eso, depende también como del delito que se haya cometido. Pues si es algo, digamos, violación de niñas, lo que me refería, yo no concedería el perdón, entonces ya no hay perdón. ¿Qué opinión tienes sobre la JEP, la Justicia Especial para la Paz? Creo que es una jurisdicción, una instancia muy importante para que encontremos una forma realmente de ponernos en paz todos los colombianos. ¿Tú crees que se puede perdonar, Santiago? Es difícil, ¿no? Esa es una pregunta bastante difícil de responder y pues habría que hacerle esa pregunta a a las diferentes personas que están de uno u otro lado del conflicto. Porque para mí, digamos que sería fácil decir, sí, hay que perdonar, pero otra cosa es cuando uno siente las cosas, ha sido víctima de esas cuestiones y pues no es fácil, no es fácil. ¿Cómo te imaginas las cárceles en el futuro? Yo me las quisiera imaginar que no hubiera cárceles, pero que primero haya valores, respeto, para que no llegue las personas a eso. Okay. ¿Qué es lo que no tenemos? ¿Qué es lo que no tenemos en el momento? No hay valores, no hay respeto, no hay nada. Esa es una cárcel en Noruega. Ahí está un prisionero. ¿Qué opinas de esta visión que nos muestra Michael Moore en ese documental sobre el sistema penitenciario en Noruega? Pues justamente el sistema penitenciario en Noruega, perdón, el sistema penitenciario en Noruega tiene el propósito de resocializar al delincuente, ¿sí? Entonces vemos
por ejemplo, cómo las personas tienen una vivienda, tienen acceso al computador, andan en bicicleta, hasta viven mejor que uno. Yo vivo en Soacha, por ejemplo. Entonces yo creo que este tipo de personas tienen un acceso a ciertas comunidades importantes que permiten justamente cambiar la mentalidad criminal con la cual crecieron o, digamos, experimentaron a lo largo de su vida. Un punto importante para pensar el tema del castigo y el tema de la resocialización es algo que Nietzsche en la genealogía de la moral ya señalaba, y es que el grado mayor de justicia se logra cuando existe la gracia, ¿sí? Cuando existe que ya no haya un resentimiento tan grande para masacrar al criminal, sino que haya un grado de, ¿cómo llamarlo?, de racionalidad tal que podamos comprender que para que no exista la criminalidad se debe resocializar y no utilizar las mismas herramientas que usa el criminal para castigarlo. Entonces yo creo que eso es un elemento muy importante para poder pensar otras formas más económicas del castigo que puedan que permitan una regularización mejor de la sociedad. Lo que pasa con la contemporaneidad, creo yo, desde mi visión, es que confundimos el castigo con la venganza. Bueno, Entonces, el castigo, no desde sé, mi pero interpretación, es una compensación del negativo con el positivo. ok. La venganza es una compensación, o no sé si el término está bien, de lo negativo con lo negativo. Ujú. ¿No? Entonces, claro, asesiné, ¿cierto? Sí. Negativo. Estoy terminando con una vida humana. Castigo proporcional a mi delito, que es lo que sostiene Dostoyevsky. O sea, para salvar la libertad y la dignidad humana no podemos disminuir el castigo que merece el culpable, sino que el castigo debe ser proporcional. Un poco ojo por ojo. Es que esa es la lógica de la venganza, yo Ok. creo, que es el menos Y de con la el redención menos. no podría ser. Yo creo que la venganza no lleva a la redención. Ok. Yo creo que el castigo, es que ese es un temazo muy, muy complicado, porque el castigo no puede ser ni muy duro ni muy laxo. Muy duro porque vuelve al culpable obstinado y se encarna más en su posición. Por ejemplo, digamos un Raskolnikov que nunca hubiera encontrado a Sonia. Yo, ¿cierto? Y Sí. tampoco muy laxo, pues porque se supone que el castigo externo viene a complementar un castigo interior, que es el castigo de la conciencia, y es el más importante. Y es el de ser consciente de ser parte de una historia en la que he hecho algo que ha transgredido una unión. Puede ser que las profundidades del ser humano sean tan extensas como el universo que se levanta sobre nosotros mismos. Y quizás no hemos tenido el tiempo de profundizar sobre nosotros. Pero quizás sea la hora de que repensemos la culpa, el castigo y el perdón. Claro, palabras como estas solo han sido tratadas por ciertas filosofías e ideologías religiosas. Pero, ¿y si lo pensamos? ¿Y si nos tomamos un tiempo para repensarlo? ¿Por qué no?